iniciar y vamos a hacer una oración. Padre, gracias por un nuevo día. Gracias por que has sido bueno esta semana, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado. Pero sobre todo, gracias por mantener nuestra fe viva en ti, nuestra esperanza, Señor. Que nuestra fe no tiene dependencia de que nos vaya bien en la vida, de las circunstancias positivas, sino que nuestra fe depende de ti, Señor, de nuestro amor y de tu gracia y de tu misericordia y de todo lo que haces para los que somos de tu familia, Señor. Y te damos las gracias, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Bueno, hoy vamos a seguir con nuestros mensajes, nuestra serie de mensajes y en el transcurso de nuestra vida hay muchos problemas que confrontamos. Podemos llamarle tormentas, ¿verdad? Algunas son muy aterradoras. Recuerden, Nayarit, que había unas tormentas eléctricas donde todo el cielo se inundaba de rayos. Y era aterrador cuando cae un rayo ahí cerquita de ti. Y de la misma manera o de manera similar, hay algunas cosas en la vida que llamamos tormentas que son muy aterradoras, por decirlo de otra manera, muy difíciles de superar. Y hoy queremos dar alguna enseñanza respecto a por qué algunos de los que considerábamos nuestros hermanos no pudieron mantener su fe firme en el Señor debido a diferentes situaciones de sus vidas. Entonces quiero que me acompañen a Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 18. Vamos a ver algunas cosas interesantes ahí. Primera de Timoteo 1, 18, 20 dice: Hijo mío, te doy este encargo, porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti, y deseo que apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Y dice, y por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado de la fe. Fíjense qué interesante, dice, por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado de la fe, entre ellos está Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Qué difícil, ¿verdad? Esa palabra de que Pablo decía, he entregado a estos hombres a Satanás porque ya están blasfemando en contra de Dios. Entonces, la palabra aquí que me llama la atención dice que naufragaron en la fe, es decir, se ahogaron. En estos días muchos que se decían cristianos han naufragado de la fe, se han alejado de las iglesias. Yo sé de varias congregaciones que no han recuperado su asistencia porque, pues, hermanos, ya no quieren asistir, naufragaron de su fe. Ellos que se decían hermanos, pues ya no están presentes. Y como ya hemos visto anteriormente, hay muchas circunstancias que ya hemos compartido una y otra vez con ustedes, como puede ser pues la falta de madurez, la dureza del corazón de las personas, las preocupaciones de la vida, la economía, la familia, problemas familiares, pues la falta de discernimiento, de conocimiento, los afanes de la vida, etcétera, etcétera. Pero todo esto tiene algo en común que yo he podido ver, que es poca fe, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando los apóstoles van en la barca y estos hombres así rudos de marineros, pescadores, y empieza la tormenta y ellos temen por su vida y les dicen, Jesús, ¿qué no ves que perecemos? Y Jesús, la contestación de Jesús dice, hombres de poca fe. Entonces, en el pasaje anterior que acabamos de ver de Timoteo, de Primera de Timoteo, hay algo interesante porque Pablo da instrucciones a Timoteo. Pablo le da estas instrucciones conforme a las profecías que se hicieron acerca de ti, o sea, acerca de Timoteo. Timoteo fue profetizado y Pablo le dice, tú debes de pelear la buena batalla conforme a esas profecías, y le da la otra instrucción, mantén la fe y una buena conciencia. Entonces, ¿a qué se refería Pablo con la buena conciencia? Bueno, que tu mente, tu voluntad y tus emociones estén conforme al plan de Dios. Entonces, Himeneo y Alejandro no tuvieron esa buena conciencia.
que viene de escudriñar la escritura y de lo que Dios había hablado a sus vidas y que la misma se aviva con nuestra fe. Ellos se desviaron y empezaron a predicar otras cosas que eran contrarias a lo que decía la escritura. Ellos decían que ya la resurrección ya se había dado y otras cosas por ahí que vemos más adelante, ahí también en Timoteo. Entonces, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica? Miren, hace poco alguien importante en mi vida me comentó, dice, pues deberías de trabajar en el lugar donde vives y levantar una nueva iglesia ahí. Eh, yo siempre he puesto mi confianza en el Señor y trato de hacer lo que el Señor me dice. Y yo recuerdo hace años me dijo, tú vas a ir a México, esa fue la profecía para nosotros. Tú vas a México y pues México es un lugar muy extenso, ¿no? Puede abarcar el distrito, el estado, es muy extenso, pero la profecía decía vas a México. Y vean hermanos que nosotros veníamos a México a estudiar y estábamos en el instituto y todavía no sabíamos qué iba a pasar, pero Dios dispuso el lugar en Ecatepec. Hubo un tiempo en que se empezó a formar el grupo, Dios dispuso el lugar. Créanme que yo quise abrir antes en Texcoco y no se dio. Y nosotros creemos firmemente que Dios dispuso ese lugar que se llama Ecatepec, donde estamos. Y pues ustedes y yo continuamos peleando la buena batalla de la fe, y tratamos de llevarla a cabo con la buena conciencia y gracias a Dios que nuestra fe no ha naufragado. Entonces, cuando tú quieres continuar eh, peleando esa buena batalla, debe de ser conforme a lo que Dios te está hablando, hermano, no a lo conforme a lo que a veces pensamos o se nos ocurre, no. Quiero darles un ejemplo de cómo se pelea la buena batalla y es un ejemplo que ustedes ya conocen, pero nos da cierta certeza de cómo pasar las pruebas. Y acompáñenme a Job, capítulo 1, verso 1 al 5. Voy a leer un poco rápido porque necesitamos que esto quede claro para nosotros. Dice, en la región de Uz había un hombre recto, intachable, que temía a Dios. ¿Cómo era este hombre recto, intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal? Este hombre se llamaba Job y tenía 7 hijos y 3 hijas. Y era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Y dice en el verso 4, sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus casas, e invitaban a sus hermanas a comer y beber con ellos. Y una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Y muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez, fíjense, él se adelantaba, él no era que si supo, no. Dice, él pensaba y se adelantaba y dice, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esto era una costumbre cotidiana, es decir, era su estilo de vida. Entonces, Job siempre era un hombre consciente espiritualmente. Él siempre hacía sacrificios para sus hijos. Es como nosotros cuando oramos, ¿no? Oramos por nuestros hijos y pedimos a Dios por ellos. Pero un día sucedió algo inesperado. Ahí en el verso 6, dice, llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y dice, vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No, no hay en la tierra nadie como él. Él es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Pero Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Y dice, ¿acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo que has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños ganados llenen toda la tierra. Dice, pero extiende tu mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Miren, antes de continuar, qué interesante, aquí hay algo que quiero hacer una pausa. Dice, ¿acaso no está bajo tu protección él y su familia? Ahí
hay algo muy interesante aquí. Este, cuando en el matrimonio, por ejemplo, que uno de los cónyuges es cristiano y el otro no, o los hijos, o los hijos también no están yendo no son cristianos. Dice que la escritura que ellos son, dice que ellos son santificados por ti. Qué interesante. Entonces, fíjense cómo la protección de la familia de Job era por Job. no, no porque los hijos y la esposa adoraran a Dios, sino la protección venía a por medio de Job. Yo quiero decirte algo que es importante y por eso es tan importante estar dentro de la congregación, dentro de la familia de Dios, porque a través de nosotros estar unidos al cuerpo de Cristo viene la protección. Nosotros lo hemos visto, ¿se acuerdan en Puerto 3, como está en el libro viejito? Venía como un paraguas donde venía la protección de parte de Dios. Entonces, dice, por eso, dice, tus hijos ya no son, ya también son santificados de esa manera. Hay otro ejemplo cuando en Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan Sodoma y Gomorra que Dios la destruyó? Bueno, cuando Abraham pide para que no la destruyan, ¿recuerdan? Está Génesis. Hay algo muy interesante ahí, dice, si hay tantos justos, no la destruyo. Empieza, no recuerdo con cuántos, y el asunto que es que termina, si hay 10 justos, no la destruyo. Es decir, con 10 justos que hubiera, la ciudad estaba protegida, pero Dios la destruyó. Dios la destruyó porque la protección de Dios proviene a través de los que son sus hijos y esa protección se extiende aún a los que aún no le conocen. Sinceramente yo pienso que por eso Dios no ha derramado sus juicios aquí en la tierra. Hay muchas versiones de por qué Dios no ha derramado su ira, pero una de ellas es que, y la que yo creo firmemente, es que la protección de los juicios de la ira de Dios sobre la tierra es porque su iglesia todavía está aquí, hermanos. Entonces, eh, la protección está por eso. Entonces, nosotros debemos de entender por qué es tan importante estar unidos al cuerpo de Cristo. Tú no puedes separarte bajo ninguna circunstancia y naufragar en tu fe. Y Job nos da un buen ejemplo de esto, que hay situaciones difíciles, pero que jamás lo hicieron naufragar de su fe. Y entonces Satanás dice, ¿acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones de tal modo que has bendecido la obra de sus manos? Entonces todo lo que bendecía Job transcurría para su familia, se extendía a su familia esa bendición, a sus mismos criados se extendía esa bendición. Y dice, pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Y en el verso 13, ahí continuando, empieza a llegar las malas noticias a Job. Dice, llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y sus asnos pastaban por ahí cerca, nos atacaron los sabeanos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada, yo solo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. Ve algo interesante aquí también. Cómo Dios utiliza a otras personas para que nosotros seamos atacados. Cómo Dios utiliza a personas comunes y corrientes para que a veces nosotros somos atacados de manera satánica, sin darnos cuenta. Y no había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó las ovejas, los criados, yo solo pude escapar, pero vine a contárselo. Y no había terminado de hablar este mensajero cuando vino otro más y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron, a los criados los mataron a filo de espada, yo solo pude excavar y ahora vengo a contárselos. Y no había terminado de hablar el mensajero cuando
Todavía otro dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa mayor de ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Eh, Aquí hay un punto de reflexión. No dice que Job maldijo a Dios, no dice, ¿por qué, Señor? Simplemente dice que cayó en una actitud de adoración y vean en el verso 21. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y a pesar de esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Ay, aleluya. Esta es una palabra muy poderosa para nosotros en estos tiempos. Miren, hermanos, Dios nos está enseñando hoy que nuestra fe verdadera no depende de las buenas circunstancias. Muchos hermanos quieren que Dios les bendiga, que Dios haga esto, que Dios les cubra, les proteja. Eso es algo de una añadidura que da Dios, como vimos en Job. Dice que el diablo le dijo, mira cómo este hombre te adora, pero porque tú lo bendices. ¿Qué tal si un día Dios decide entregarte a Satanás como lo hizo con Job? Porque Job fue entregado a Satanás, quiero decirte, por Dios mismo. Pero tenía un fin específico para nosotros en esta era, porque a veces no comprendemos las circunstancias o las tormentas de nuestra vida por las que estamos pasando, no las entendemos. Y si tú no las has entendido, bueno, Job te está enseñando hoy que él siempre dijo, Dios dio, Dios quitó, y dijo, bendito sea el nombre del Señor. Su fe estaba puesta en él. Entonces, ¿qué nos ha enseñado Dios? Pues la fe salvadora verdadera, o sea, la fe de salvación, la que hiciste en el bautismo, donde confesaste que Jesús es el Señor, no depende de que tú tengas buenas circunstancias. Escucha bien, no depende de que tú tengas buenas circunstancias en tu vida. El amor de Job a Dios no dependía de todas las buenas circunstancias, y Él nos ha enseñado cómo enfrentar el sufrimiento, que amamos a Dios y adoramos a Dios no por lo que nos ha dado. Entonces, muchas personas naufragan porque no reciben lo que esperan de Dios, porque tienen una falsa expectativa de quién es Dios. Ya hemos hablado mucho de eso, porque no escudriñan las Escrituras, porque son zarandeados de aquí para allá como las olas, porque no entienden quién es Dios, porque no le conocen. Por eso dice, Señor, hicimos esto en tu nombre, pero dice, no los conozco, aléjense de mí, o sea, no sé quiénes son ustedes. Y vean cómo después aún Job empieza una segunda prueba. Primero le fue quitado todo, pero empieza una segunda prueba y dice en el capítulo 2, verso 1, llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás para presentarse. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra. ¿Dónde anda el diablo? Rondando la tierra. Dice la Escritura, anda como león rugiente a ver a quién devorar. Y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Qué tremenda cosa es esta. Y dice, y una cosa por la otra, replicó Satanás. Tal vez de salvar la vida el hombre da todo lo que tiene, pero extiende la mano y hiérelo a ver si no te maldice en tu propia cara. Y dice, muy bien, dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos, eso sí, respeta tu vida. Puedes ver cómo Dios entregó a Satanás a Job, pero tenía un fin. Ahorita vamos a ver ese fin. Y dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla.
Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente, y su esposa le reprochó: todavía mantienes firme tu integridad, maldice a Dios y muérete, le dijo. Y Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? Y otra vez, miren, qué tremenda cosa. A pesar de esto, Job no pecó ni de palabra. Entonces vamos ya terminando el mensaje, y, y podemos ver muchas cosas interesantes aquí. Vamos a sacar muchos ejemplos porque después vamos a hacer otro mensaje con estos mismos pasajes. Pero mira, tu misma familia, a veces cuando estamos pasando circunstancias difíciles, dice: ¿y ese es tu Dios? No, que Dios esto, no, que Dios el otro, no, que Dios sana, no, que Dios bendice. Bueno, es que no, tú no sabes lo que Dios está haciendo, pero ahorita te lo voy a decir. Entonces también pueden venir muchos amigos cristianos o amigos, buenos amigos, aunque no sean cristianos, que te quieren dar buenos consejos, y luego te dan respuestas de las situaciones según su perspectiva, pero esa no es la realidad. Entonces, personas cristianas, te voy a decir cuál es una verdadera realidad. A veces hermanos, personas cristianas sufren para dar un ejemplo al mundo de su fe, amor y fidelidad a Dios. Otra vez, a veces sufrimos y mantenemos nuestra fe en el Señor, y a pesar de que no estamos recibiendo sus promesas, porque en la fe dice que algunos mantuvieron su fe sin recibir las promesas. Eso es tremendo. Murieron sin haber recibido esas promesas, que obviamente las van a recibir, eh, no en este mundo, sino en el eterno. Pero personas cristianas de verdad que sufren. Pero ¿sabes por qué? Si tú estás pasando un ejemplo, el de Job, bueno, porque tu fe, tu amor y fidelidad está dando un ejemplo al mundo. Tu fe, tu amor y fidelidad está dando un ejemplo a tu familia, a los que están cercanos a ti. Hace poco, en esta semana, escuché un mensaje de Benjamín respecto a la casa de oración en Kansas City, y ellos hacían eventos, one thing, de los que hemos ido y todo esto. Y dice que un día vinieron los chinos y estaban dando testimonios de su fe y fidelidad a Dios, pero era tan tremendo porque había ahí entre esos chinos hombres y mujeres torturados por mantener su fe y su fidelidad a Dios, hombres y mujeres que habían sufrido cárcel por años por no negar a Dios, y entonces ellos daban testimonio de su fe, y a los de casa de oración dice que se vieron tan impactados por lo que Dios estaba haciendo, y todavía fueron y les lavaron los pies. O sea, esa es una fe que es tremenda, hermanos. Y a veces eh, la iglesia se desanima por nada, por cosas simples, por un malentendido, porque le miraron feo, porque no lo tomaron en cuenta. O sea, cosas tontas, cosas tontas. Por eso los que continuamos la obra del Señor en Ecatepec tenemos que seguir dando testimonio de nuestra fe, de nuestro amor y fidelidad a Dios, y pase que sea cualquiera la circunstancia, ahí nos mantenemos firmes, los que continuamos ahí unidos, los que nos congregamos, los que seguimos como familia, los que sufrimos, los que nos enojamos, pero ahí nos mantenemos. Hermanos, somos una familia. Pero esa familia, como cualquier familia, tiene defectos y virtudes, pero lo que nos une es nuestra fe, nuestro amor y nuestra fidelidad a Dios. Ahora quiero decirte, para que compartas este mensaje para los que no están yendo a la congregación: tu familia, tus conocidos necesitan palpar y ver tu fe, tu amor y fidelidad a Dios. Cuando tú dejas de congregarte, cuando tú dejas de asistir, aún cuando dejas de apoyar, cuando dejas de servir, cuando ya no quieres seguir creciendo en los estudios, cuando dejas de leer, cuando dejas de orar, cuando dejas o escuchas personas que te desaniman y te alejan de la iglesia, cuando comienzas a pensar que la iglesia no es tan importante porque tu vida continúa y todo sigue igual. Bueno, quiero decirte, amigo, estás a punto de naufragar. Por eso es importante que nosotros mantengamos nuestra fe. Entonces, eh, a veces una de las cosas más difíciles es entregar a alguien a Satanás, que en realidad es como
soltarle otra vez en el mundo, quitarle la protección de la congregación. Entregar a Satanás es quitar esa protección de la congregación. Ya les di el ejemplo, ¿no? Este, Job tenía la protección de su familia porque él adoraba a Dios. Y muchas personas están dentro de la congregación o van de vez en cuando se les ocurre para tener un poquito de la protección de Dios. Porque, porque la siguen recibiendo por estar yendo. Pero debemos entender que si nosotros estamos alejándonos, estamos a punto de naufragar. Si nosotros estamos, como dije, dejando de asistir, de servir, y no me refiero meramente adentro de la congregación, sino en dar enseñanza a través de discipulado, y también tener cuidado con los que tú enseñas la escritura y ellos te quieren enseñar otras cosas. Esas son tonterías. Eso sí los vamos a expulsar verdaderamente la próxima vez que vemos que alguien está dando discipulado y está enseñando otras cosas. ¿Por qué? Porque serían como Himeneo y este hombre, Alejandro, que ya se estaban desviando y estaban desvirtuando lo que la escritura decía y naufragaron de la fe y fueron expulsados. Entonces, hermanos, quiero orar ya por último con esto, que mantengámonos unidos en nuestra fe. Recuerden, en la semana vimos el ayuno que íbamos a tener respecto a lo que es el pasaje no lo recuerdo ahorita, el pasaje de Usa, cuando él están adorando y están cantando y están danzando al Señor y con sus emociones y todos bien contentos y ras, es muerto, porque su adoración no era la correcta. Y aunque tenían su fe, su adoración no era correcta. Y nosotros debemos de entender que nuestra fe y nuestra adoración debe de ser conforme a su palabra. Por eso es tan importante seguir orando, por eso es tan importante seguir manteniéndonos firmes. Tú no puedes dejar que otras personas, ni aun sea ni aun sea tu familiar, ni aun te ande desanimando y te ande oponiendo, porque tú tienes que tener ya respuesta a esa razón de la verdad que él te está demandando. Pero si tú no puedes contestar las intrigas o las cosas que él te está hablando o te está desanimando, es porque tu fe no está verdaderamente cimentada y te falta conocimiento y te falta amor. El amor, quiero decirte, no es de que, ay, yo amo a Dios, ay, sí. No, el amor es porque tú lo estás manifestando hacia otros, estás discipulando a otros, estás haciendo llegar a los pies a Cristo a otros. Ese es el amor, las obras de caridad que tú puedas hacer. Eso es el verdadero amor. No que tú digas que amas a Dios. Todos podemos decir yo amo a Dios, pero nuestro amor se demuestra cuando hacemos accionar su palabra, cuando hacemos accionar lo que Él nos ha declarado en nuestras vidas, cuando confiamos en todas aquellas cosas que Él nos ha dicho y que nos han profetizado, y cuando nosotros podemos mantener esa fe y cuando nuestra conciencia se mantiene adherida a su salvación, a su palabra, a lo que Él nos está hablando. Y por último, en primera de Pedro 1:7-9 dice, el oro aunque perecedero, es decir, se acaba, dice, se tiene que acrisolar al fuego, es decir, se tiene que purificar. Por eso hay de 10 quilates, 12 quilates, 14 quilates, 24 quilates el oro más puro que pueda haber, muy maleable. Fíjense, el oro, entre más mezcla tenga, es menos maleable. Entonces nosotros somos así, nuestra fe es así. Cuando nuestra fe está mezclada con otras cosas, es más dura, menos maleable. Pero cuando se va acrisolando al fuego, es decir, cuando se va purificando, cuando Dios nos está santificando, nos está limpiando, está quitando toda la escoria que hay en nuestro entorno, dice, ese oro es como de 24 quilates, pero es muy maleable, es decir, se puede moldear en la manera que tú quieras. Entonces dice, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, es decir, nuestra fe, al volverse más que Dios la pueda moldear, maleable se dice,
al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Entonces nuestra fe con los problemas es moldeada, entonces nosotros somos moldeados. Cuando nosotros nos alejamos por problemas y esto y el otro, entonces es porque ese poquito de lo mejor de oro o de fe que teníamos está mezclada con muchas cosas. Y entonces es dura y no puede ser moldeada por Dios. Verso 8. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe. ¿Cuál es la meta de nuestra fe? ¿Cuál es la meta de todos esos problemas y que nos mantengamos como Job? Bueno, pues es nuestra salvación, hermanos. Es nuestra salvación. No es que te vaya bonito, que esto y el otro. Esa es una añadidura de Dios, pero es nuestra salvación. Y es la salvación de otros. Por eso la meta de nuestra fe también debe de ser la salvación de otros. Entonces tú no puedes estar escuchando a otros que ni son salvos. Ellos te deben de estar escuchando a ti y tú debes de estar manteniendo esa fe firme, porque eso da testimonio. Así como lo que pasó a Job. Por último, quiero cerrar con esto, lo que pasó a Job, que Dios lo entregó a Satanás, ¿sabes para qué fue? Para que dé testimonio a nosotros de cuál es una verdadera fe, que no depende de que nos vaya bien, que no depende de que seamos sanos, que no depende de que tengas toda tu familia, que no depende de nada de eso, que depende de nuestro amor, de nuestra fidelidad y de nuestra salvación por el Señor, de nuestra gratitud, de nuestro arrepentimiento por quién es Él. Más tarde en Job podemos ver que Él dice, ahora mis ojos te ven. Entonces cuando esa fe se produce y crece, entonces podemos decir, ahora sí te entiendo, Señor. Ahora sí estoy entendiendo por lo que estoy pasando. Pero tú no puedes desanimarte porque tú debes de dar testimonio de esa fe. Tú debes de mantener firme esa fe cada día, cada hora, cada minuto, cada que estás caminando, cada que vas por la calle. Tú debes de mantener esa fe y esa fe debe de dar testimonio de quién eres tú. Padre, te doy gracias, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Que su fe sea igual, acrisolada, moldeada por ti, Señor, porque esa fe demostrará que es digna de aprobación, de gloria, honor, que dará testimonio a los demás en esta vida y dará aprobación, gloria y honor cuando nuestro Señor se revele. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga, hermanos. Amén.